Lección 28. Múltiplos y divisores. Páginas 66 y 67, secuencia 9, conecta más secundaria matemáticas 3. Aprendizaje esperado. Usa técnicas para determinar el MCM y el MCD. Bien, vamos a dar inicio con la lección 28. La actividad se presenta de manera individual. Haz lo que se pide y responde. Escribe en tu cuaderno los múltiplos del número 4, pero que sean menores al número 60. Haz lo mismo para los múltiplos del 6. Después encierran los que sean múltiplos de ambos. ¿Cuál es el múltiplo común menor de 4 y 6? Vamos a ver. Los múltiplos de 4 tendríamos 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 y así sucesivamente me pide hasta que lleguemos al número 60. Ahora, haz lo mismo pero con el número 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36 y así sucesivamente. Me dice, busca el número menor. El número menor que esté tanto arriba como abajo. En este caso, si se fijan, el número menor que se repite en ambos números es el número 12. Entonces, ¿cuál es el múltiplo común menor entre el 4 y el 6? En este caso sería el número 12. Analiza la información del recuadro. Información importante. El número menor que es múltiplo de dos números A y B se denomina mínimo común múltiplo de A y B y se representa como MCM. En la lección anterior yo les dije que MCM significa mínimo común múltiplo y esta abreviatura es muy importante. No la deben de olvidar y saber que significa mínimo común múltiplo. ¿Y qué es el mínimo común múltiplo? Ese numerito pequeño que es múltiplo de ambos números. Calcula lo que se pide. El mínimo común múltiplo del 5, del 7, del 12, del 18, del 3, del 6, del 2 y del 8. Para evitar hacer todo esto, porque uno se puede tardar mucho de ir a numerito por numerito por numerito, se plantea la siguiente estrategia. Vamos a empezar con el primero, que sería el mínimo común múltiplo de 5 y de 7. Realizamos unas líneas como estas y vamos a empezar a desarrollarlo. Vamos a buscar un número que pueda dividir al 5, al número más chico o a ambos. En este caso el número más chico, ¿entre cuánto se divide? Para que me dé 1, entre 5. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 5? 1. Y el 7 como no cabe en el 5, de manera que me dé 1, entonces lo bajamos. Ahora buscamos otro número. El 1 ya lo vamos a dejar en paz. El 1 aquí ya termina. Un número que se pueda dividir entre 7 y que me dé 1 sería el 7. Y 7 entre el... ¿cuántas veces cabe el 7 en el 7? 1. Y una vez que me dé 1 en ambos números, hasta aquí termina. Y estos numeritos que estoy poniendo en la columna del lado derecho, lo único que se tienen que hacer es multiplicar. Se multiplican. Entonces, 5 por 7, mi respuesta es 35. Y con eso ya tengo mi mínimo común múltiplo de 5 y 7, que en este caso sería 35. Siguiente, ahora me dice del número 12 y del número 18.
Igual realizo mis dos líneas. Y empiezo a desarrollar. Un número que pueda dividir a ambos se empieza con el número 1, pero como el número 1, todo número multiplicado por 1 da lo mismo, entonces nos lo brincamos. El siguiente número del 1 sería el 2. Vemos si el 2, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 12? 6. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 18? 9. Seguimos. Se puede seguir dividiendo entre 2. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 6? 3. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 9? Como nos da decimal, queda nuevamente 9. Ese no se altera. Ahora, el 2 ya no lo puedo seguir utilizando porque ya no divide ni al 3 ni al 9. Me voy con el siguiente número. Mi siguiente número sería el número 3. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 3? 1. Y como aquí ya nos dio 1, esta columna se termina. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 9? 3. Me sigue quedando un 3, entonces puedo volver a escribir el 3. El 3 en el 1 dijimos que ya lo dejamos ahí. Ese ya no se va a utilizar. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 3? 1. Y si se fijan, ya nos dio una en la primera columna, una en la segunda columna. Ahora la tercera columna hay que multiplicar todos los números. Entonces, 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Y 12 por 3, 36. Entonces mi respuesta para mi siguiente mínimo común múltiplo sería 36. Ahora me pide del siguiente, que sería el número 3 y el 6. Vamos a hacer del 3 y el 6. Hacemos mis dos líneas y cambio de color para no confundirnos. Y empezamos con el número 2. Vemos si el número 2 no puede dividir al 3, pero sí puede dividir al 6. Entonces pongo el 2. El 2 dijimos que el 3 no le puede hacer nada. Lo bajamos. ¿Y cuántas veces cabe el 2 en el 6? 3. Ahora, el 2 ya no lo puedo seguir utilizando porque no divide ni al 3 de aquí ni al 3 de acá. El siguiente número después del 2 sería el número 3. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el primer 3? 1. ¿Y cuántas veces cabe el 3 en el segundo 3? 1. Entonces, como ya nos dio uno de este lado y uno de este lado, hasta aquí se termina. Mi siguiente paso es multiplicar los números que me salieron, que en este caso sería 2 por 3, 6. Y mi respuesta del siguiente mínimo común múltiplo sería 6. Último. Tenemos que es el número 2 y el número 8. Pongo aquí el 2 y pongo acá el 8. Realizo mis líneas, cambio de color y empezamos con el primer número, que es el 2. El 2 en el 2 cabe una vez y hasta aquí termina el 2. El 2 en el 8 cabe 4 veces. Puedo seguir utilizando el 2 porque el 4 se puede seguir dividiendo. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 4? 2. Y me vuelve a salir otro 2. Entonces vuelvo a escribir otro 2. El 2 en el 2 cabe una y hasta aquí se termina. Si te fijan, ya me salió 1 aquí y ya me salió 1 acá. Entonces, siguiente paso, multiplicar todos los números. 2 por 2, 4. Y este 4 que me dio por 2, 8. Mi respuesta de mi último mínimo común múltiplo es 8. Dice, valida tus respuestas con el resto del grupo y comenten lo siguiente. En el juego de la pulga y la trampa, 48 es un buen número para poner trampas, pues es múltiplo común de 5 tamaños de saltos. ¿Cuáles son esos tamaños? 48 es el mínimo común múltiplo de 5 números.
o hay otro menor? Entre las parejas de números del inciso D anterior hay dos casos en los que el mínimo común múltiplo de la pareja de números es el mayor de ellos. ¿En qué caso sucede esto? Dice que este resultado, estas dos opciones de aquí de arriba, ustedes las pueden realizar como práctica para comprobar que hayan aprendido. Y la última opción dice, entre las parejas de números del inciso D, es decir, de este inciso de aquí, dice que hay dos casos en los que el mínimo común múltiplo de la pareja de números es el mayor de ellos. Por ejemplo, el mayor de aquí es 7, pero mi múltiplo es 35, entonces este no. El mayor de aquí es 12 y mi múltiplo 36, entonces este de aquí no. El mayor de aquí es 6 y mi múltiplo es 6, entonces sería este. Y mi mayor de aquí es 8 y mi múltiplo 8. Entonces, ¿en qué caso sucede eso? Sería en estos dos. ¿Y a qué se debe? A que el número mayor es el múltiplo de estos dos números, del 3 y del 6 y del 2 y el 8. Igual cabe recalcar que estos cuadritos amarillos depende de cada maestro si se los dejan o no que los realicen. Ubica los números en los diagramas. Observa que algunos números ya están ubicados. Por ejemplo, el número 6, que es múltiplo común entre 2 y 3, y el número 4, que es múltiplo de 2, pero no de 3. Aquí tenemos el número 6, abarca a los múltiplos del 3 y a los múltiplos del 2. El número 4 dice que es múltiplo de 2, pero que no es múltiplo de 3. Empecemos. El número 1 no es ni múltiplo de 2 ni múltiplo de 3, entonces eso lo podemos dejar afuera de los círculos en cualquier lado. Por ejemplo, yo lo voy a ubicar aquí. Siguiente número, el número 2 es múltiplo de 2, pero no múltiplo de 3, entonces lo ubicamos en el círculo de los múltiplos de 2. Continuamos con el número 3, que es múltiplo de 3, lo ubicamos en el múltiplo de 3. El 4, que es múltiplo de 2, ¿por qué? Porque 2, 4, entonces sería múltiplo, ya lo tenemos ubicado por parte del libro. Después seguimos con el número 5, también ya lo tenemos ubicado, que no es ni múltiplo de 3 ni múltiplo de 2, por eso quedó en la parte de afuera. El número 6, si se fijan, también ya está ubicado y es tanto múltiplo de 2 como múltiplo de 3. ¿Por qué? Si nos vamos de 2 en 2, 2, 4, 6, entonces quiere decir que es múltiplo de 2. Si nos vamos de 3 en 3, 3, 6, también es múltiplo de 3. Seguimos con el número 7. El número 7, recordemos que no es ni múltiplo de 2 ni múltiplo de 3. Después del 7 sigue el número 8. El número 8 únicamente se da en los múltiplos de 2, entonces lo ubicamos en el círculo de los múltiplos del 2. Seguimos con el 9. Sabemos que es múltiplo de 3. El 10, que es múltiplo de 2. El 11, que no es ni múltiplo de 3 ni múltiplo de 2, entonces lo podemos ubicar afuera. Y por último el número 12, que si nos vamos de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, si es múltiplo de 2. Ahora nos vamos con el 3, 3, 6, 9, 12, también es múltiplo de 3, entonces lo ubicamos en la casilla central. Con eso terminamos los múltiplos del 1 al 12. Ahora, para los números del 1 al 30, esto sería un poco más tardado, pero me voy un poco más rápido. Empezamos con el 1, no es ni del 3 ni del 2. El número 2 únicamente aplica para el 2. El número 3 únicamente para el 3. El número 4 únicamente para el 2. El número 5 únicamente para el múltiplo de 5. El número 6 para múltiplo de 3 y para múltiplo de 2. El número 7 para ninguno, entonces queda fuera. El número 8
únicamente para el 2. El número 9 únicamente para el 3 y ya viene aquí. El número 10 únicamente para el 5 y para el 2. Entonces va de esta partecita de aquí. El número 11 para ninguno. El número 12 para el 3 y para el 2. 12. El número 13 para ninguno, entonces nos quedaría en la parte de afuera. El número 14 únicamente para el número 2. El número 15 para el número 3 y para el número... nos quedamos en el número 15 para el número 3 y para el número 5. El número 16 quedaría para el número 2 únicamente, pero ya lo tenemos aquí en el libro. Número 17 para ninguno, nos quedaría en la parte de afuera. El número 18 para el 3 y para el 2, lo ubicaremos aquí adentro. El número 19 para ninguno, lo ubicamos en cualquier parte de afuera donde tengamos un espacio. El número 20 para el 2 y para el 5. El número 21 únicamente para el número 3. El número 22 únicamente para el 2. El número 23 para ninguno. Se me está acabando el espacio. Ustedes pueden hacer los números muy pequeños para que les ajusten. Número 24 para el 3 y para el 2, que iría en esta parte de aquí. No lo voy a escribir yo porque ya no me cabe el espacio, pero ustedes en esta parte de aquí iría el 24. El número 25 únicamente para el 5. El número 26 únicamente para el 2. Número 27 únicamente para el 3. Número 28 únicamente para el 2. Número 29 para ninguno. Y el número 30, que sería tanto para el 3, para el 2 como para el 5. Iría en este espacio chiquito de aquí de adentro. Entonces el número que me hizo falta únicamente aquí fue el 24. Voy a tratar de hacerlo aquí abajito. Listo. Entonces con eso terminamos los múltiplos del 3, 2 y 5 comprendidos de la numeración del 1 al 30. Y con eso damos por concluido la página número 66. Página 67. Dice, haz lo siguiente. Calcula el MCM de 12, 16 y 20. Explica de qué manera este múltiplo común que has calculado puede usarse para hacer la suma de las siguientes fracciones. Muy bien, calculamos el mínimo común múltiplo de 12, 16 y del número 20. Entonces ya sabemos realizarlo. Tenemos el número 12, el número 16 y el número 20. Realizamos mis dos líneas, cambio de color para no confundirlos. Ustedes pueden seguirlo realizando con el mismo color. Y vamos a empezar. La mitad de 12, vamos a empezar con el número más chico. Recordamos que es el 1, pero como todo número multiplicado por 1 me da lo mismo, entonces no es necesario ponerlo. Empezamos con el número 2. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 12? 6 veces. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 16? 8 veces. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 20? 10 veces. Siguiente número,
El número 2 nuevamente, ¿por qué? Porque todavía se pueden dividir entre 2. La mitad de 6, 3. La mitad de 8, 4. Y la mitad de 10, 5. Siguiente, todavía tenemos que el 4 se puede seguir dividiendo entre 2, entonces continuamos con el 2. La mitad de 4, 2. Y el 3 y el 5 pasan exactamente igual. Nuevamente se puede dividir entre 2. La mitad de 2, 1. Entonces hasta aquí se termina esta columna. Y pasamos nuevamente el 3 y el 5. Mi siguiente número es el número 3. Y el 3 entre el 3 cabe 1. El 1 ahí lo dejamos y seguimos bajando el 5. Y por último el número 5. Entre el 5, 1. Y hasta ahí se termina. Ahora sí hay que multiplicar todos esos números. Tenemos que 2 por 2 me va a dar 4. Aquí 2 por 2 me va a dar 4. Luego nuevamente por 2 me va a dar 8. Nuevamente por 2 me va a dar 16. Ahora por 3 me va a dar 48. Y por 5 me va a dar 240. Entonces el mínimo común múltiplo de 12, 16 y 20 es el número 240. Ahora dice, explica de qué manera este múltiplo común que has calculado puede usarse para hacer la siguiente suma de fracciones. Cuando tenemos el número, el mínimo común múltiplo del número de los denominadores de las fracciones, que en este caso sería el 12, 16 y 20 que me está dando en la parte de acá, y sabemos que el mínimo común múltiplo de esos números es el número 240, entonces ya no es necesario poner ni 12, ni 16, ni 20 de los denominadores de las fracciones, sino que se pondría el número 240. Y en la parte de arriba, como en este caso no me cabe aquí, lo voy a realizar en la parte de acá de abajo. 240. Y en la parte de arriba se pondría las siguientes operaciones. Tenemos que 240 se va a dividir entre el primer denominador. Entonces 240 entre 12 me va a dar 20. Y lo vamos a multiplicar por 1, que es el número, primero el 240 se divide entre el denominador y se va a multiplicar por el numerador. Entonces 240 entre 12 me va a dar 20 y 20 por 1, 20. Entonces tenemos aquí 20. Ahora me dice que es una suma, entonces le agrego el signo de más. Divido 240 entre 16 me va a dar 15. Lo multiplico por 1 de arriba, me vuelve a dar 15, entonces lo escribimos. Seguimos con que es una suma. Y ahora 240 entre 20 me va a dar 12. Y si lo multiplico por 1 me vuelve a dar 12. Entonces ahora sí ya puedo realizar mi suma de fracciones. El 240, que es mi denominador, lo vuelvo a pasar porque no se va a afectar con nada. Lo único que se va a afectar va a ser la suma de arriba, que en este caso tendríamos 20 más 15 más 12, un total de 47. Entonces mi respuesta de esta suma sería 47. A ver si se alcanza a ver, pero ustedes saben que es 47 entre 240. Y dice, explica de qué manera ese múltiplo común que has calculado puede usarse para realizar esta suma. Pues como les digo, se calcula el mínimo común múltiplo, mi resultado va a ir debajo de mi fracción y ese número que está debajo de mi fracción se va a dividir entre los tres números que tenemos de mi suma de fracciones
y lo que me dé, por ejemplo, dijimos que 240, por ejemplo, en 20, entre 20 da 12 y se va a multiplicar por el número de arriba. Entonces, primer paso, dividir entre lo de abajo. Segundo paso, multiplicar por lo de arriba. Eso es lo que tienen en común. Observa que la noción del mínimo común múltiplo de dos números sirve para obtener un denominador común de fracciones, que es lo que aparece aquí abajo. El denominador común, que se requiere para sumar, restar o comparar. Igual, esta sería mi explicación de lo que tienen relación, que el mínimo común múltiplo de dos números sirve para obtener un denominador común de fracciones que se requiere para sumar, restar o comparar. Esa también podría ser una definición de lo que se tiene en común. Reúnete con un compañero para resolver el problema. Si tienen 24 chocolates, 36 bastones de caramelo y 60 paletas para los invitados de una fiesta, se requiere hacer bolsas con igual contenido y sin que sobren dulces. ¿Cuál es el mayor número de bolsas que se pueden realizar? Muy bien, para este caso dice ¿cuál es el mayor? A ver, déjenlo busco. ¿Cuál es el mayor número de bolsas? En este caso ya no vamos a realizar el mínimo común múltiplo, sino que vamos a realizar otra operación que el libro apenas nos va adentrando. ¿Cómo realizaríamos esa operación? Muy bien, les voy a cambiar de color. Tenemos el número 24, 36 y 60. Los vamos a acomodar igual en dos líneas como las que les muestro aquí en la parte de arriba, como las que ya sabemos realizar, que sería 24, 36 y 60. Realizo mis dos líneas, cambio de color para no confundirlos y vamos a ver, para este caso únicamente se va a trabajar con números primos que puedan dividir a los tres números al mismo tiempo. Si por algo no se puede dividir al mismo tiempo los tres, hasta ahí se termina la operación. Empezamos con el número 2. La mitad de 24, 12. La mitad de 36, 18. Y la mitad de 60, 30. Nuevamente, puedo utilizar el número 2. La mitad de 12, 6. La mitad de 18, 9. La mitad de 30, 15. Muy bien, ahora, en el otro de acá, que era el mínimo común múltiplo, podría utilizar el número 2 porque todavía el 6 se puede dividir. Pero en este caso, cuando me pide el mayor número, que en este caso se los voy adentrando, se escribe así y se llama máximo común divisor. En este caso ya no se puede utilizar el 2. El 2 se utiliza cuando se necesita el mínimo. Ahora nos están pidiendo el máximo. El máximo, entonces ya no se puede el 2 porque el máximo consiste en dividir los 3 al mismo tiempo. El 2 ya no se puede, entonces me brinco al siguiente número, que en este caso es el 3. Vemos, vamos a comprobar a ver si es cierto. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 6? 3. Perdón. 6 entre 3, 2. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 9? 3. ¿Y cuántas veces cabe el 3 en el 15? 5. Entonces sí aplica el número 3 porque puede dividir a los 3 números. Siguiente, me vuelve a aparecer un 2. No puedo poner el 2 porque no puede dividir ni al 3 ni al 5. Mi siguiente número sería 3. El 3 puede dividir a este, pero no puede dividir ni al 2, ni al 5, perdón, ni al 2. Entonces mi siguiente número primo después del 3 sería el 5, que puede dividir a este, pero no puede dividir ni al 3 ni al 2. Entonces, como ya no se pueden dividir el 2, el 3 ni el 5, hasta ahí se termina. Si se fijan, en este caso no me salieron 1, 1 y 1, como en el caso del mínimo común múltiplo.
En el máximo común divisor, hasta aquí se termina y se realiza lo mismo, se multiplican los números. 2 por 2, 4, por 3, 12. Y el máximo o el número mayor de bolsas que se pueden hacer, en este caso serían 12. Y me dice, con ese número de bolsas, ¿cuántas golosinas de cada tipo habrá en cada bolsa? Muy bien, pues realizamos las divisiones. Si tenemos 24 chocolates y lo dividimos entre 12, 24 entre 12 me va a dar 2, que serían 2 chocolates. 36 entre 12 me va a dar 3 bastones. Y 60 entre 12 me va a dar 5 paletas. Entonces, ¿cuál es el número mayor de bolsas? Yo podría hacer 12 bolsitas poniéndoles 2 chocolates, 3 bastones y 5 paletas a cada una de esas bolsas para poder gastarme mis 24 chocolates, mis 36 bastones de caramelos y mis 60 paletas para los invitados de una fiesta. Ahora, información importante, esta es la introducción ya para esta actividad. Me imagino que lo que trata o lo que quiere el libro es que ustedes lleguen a esto, a estos resultados, pero sin hacer esto. ¿Por qué? Porque apenas es la introducción. Ahora, viene la explicación, cuadrito de color. Al número mayor, que es divisor común de los números A y B, se le llama máximo común divisor. De A y B se representa con MCD. El número de bolsas del problema anterior debe dividir exactamente las 3 cantidades de golosina y ser el mayor posible. Es decir, debe de ser el MCD, el máximo común divisor de los 3 números, del 24, 36 y 60, que en este caso sería mediante la operación que acabamos de realizar aquí. Calcula lo que se pide. Actividad 5. El máximo común divisor del número 6 y del número 14. Lo voy a realizar aquí en la partecita de aquí. Tenemos el 6 y el número 14. El máximo común divisor, empezamos con el número 2, la mitad de 6, 3, y la mitad de 14, 7. Como ya son dos números diferentes, si pongo el número 3, divide al 3 pero al 7 no. Y si pongo el 7, divide al 7 pero al 3 no. Entonces hasta aquí termina mi máximo común divisor. Y el máximo común divisor del 6 y del 14 sería 2. Es decir, ¿qué significa el máximo común divisor? Aquel numerito que puede dividir tanto al 6 como al 14 y que me dé un número entero y que sea el más grande para dividir al 6 y al 14. Si se fijan, el 1 también puede dividir al 6 y al 14, pero tenemos que el número 2 es más grande que el 1. Y ya, por ejemplo, el número 3 no puede dividir el 6, pero el 14 no. El 4 no divide a ninguno de los dos. El 5 no divide a ninguno de los dos. El 6 no divide a ninguno de los dos. Perdón, el 6 sí divide el 6, pero el 14 no. Y ya después del 7, pues ya se pasaría del 6. Entonces, el máximo común divisor entre el 6 y el 14 sería el número 2. Si pasamos con el siguiente, que en este caso sería el 6 y el 12, escribimos 6, 12, realizo mis líneas, empezamos con el número 2, la mitad de 6, 3, y la mitad de 12, 6. Ya no puedo seguir utilizando el 2 porque no divide el 3, pero el 6 sí. Pasamos con el siguiente, que en este caso es el 3. El 3, ¿cuántas veces cabe en el 3? 1. Y el 3, ¿cuántas veces cabe en el 6? 2. Entonces, el 1 ya terminó. Y como ya terminamos con 1, entonces ya no es necesario continuar. Y 2 por 3 me va a dar un total de 6. Entonces, mi máximo común divisor entre el 6 y el 12 es el número 6. Siguiente. Entre el 45 y el 75. Y como tengo ausencia de espacio, lo voy a realizar en la parte de aquí de abajo. 45,75. Realizo mis líneas de mis operaciones. Y el número 2. El primer número es el 2, pero no lo puedo dividir en el 45 ni en el 75 porque me va a dar número decimal.
Entonces, mi siguiente número sería el número 3. El 3 sí lo puedo utilizar porque ¿cuántas veces cabe el 3 en el 45? 15 veces. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 75? 25 veces. Muy bien, el 3 lo puedo seguir utilizando para el 15, pero para el 25 ya no. Entonces, mi siguiente número primo después del 3 sería el número 5. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 15? 3. ¿Y cuántas veces cabe el 5 en el 25? 5. Nuevamente puedo utilizar el 3 para el 3, pero para el 5 no. Entonces mi siguiente número sería otra vez el 5, pero ya no lo puedo utilizar para el 3 y para el 5 sí. Entonces, como ya no se puede utilizar, hasta aquí termina y únicamente multiplicamos. 3 por 5, mi respuesta sería 15. Entonces, el máximo común divisor entre el 45 y el 75, para este caso sería 15. Último número. Máximo común divisor entre el 7 y el 9. Tenemos aquí este espacio de arriba, de abajito, perdón, 7 y 9. Este está muy sencillo. Si se fijan, no puedo utilizar ni el 2 para el 7 ni el 9, ni para el 9. Mi siguiente número sería el 3. No lo puedo utilizar para el 7. Mi siguiente número sería el 5. No lo puedo utilizar para ninguno de los dos. Después del 5, mi siguiente número primo sería el 7, que no lo puedo utilizar para el 9. Y después del 7 seguiría el 11, ya me paso. Cuando suceda este caso, entonces recurro a mi número 1, al que les había comentado que no se escribe porque todo número multiplicado por 1 da lo mismo. Pero recordamos que el 1 es el único número que puede dividir a todos los números que tengamos. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 1 en el 7? 7. ¿Cuántas veces cabe el 1 en el 9? 9. Y como me vuelve a salir lo mismo, ya no es necesario seguir poniendo 1, 1, 1, 1, 1 hasta abajo. ¿Por qué? Porque siempre va a ser 1 por 1, 1, por 1, 1, por 1, 1, por 1, 1. Entonces, mi resultado final sería el número 1. Con esto concluimos la actividad 5 de la página 67. El taller de matemáticas es algo como lo que nos aparece en la parte de acá, pero ahora lo vamos a realizar con los números comprendidos del 1 al 42, que sean divisores de 42, de 20 y de 30. De manera rápida, el 1, como les mencioné, es divisor de todos los números, entonces lo escribimos en el centro. El 2 se puede para el 42, el 20 y el 30. El 3 ya no los da el libro. El 4 únicamente para el 20. El 5 únicamente para el 20 y para el 30. El 6 para el 42 y para el 30. El 7 únicamente para el 42. El 8 para ninguno de los 3. El 9 para ninguno de los 3. El 10 para el 20 y para el 30. El 11 para ninguno. El 12 para ninguno. El 13 igual para ninguno. El 14 únicamente para el 42. El 15 únicamente para el 30. El 16 para ninguno de los 3. Lo voy a escribir de este lado porque ya no tengo espacio. El 17 igual para ninguno de los 3. El 18 para ninguno de los 3. El 19 para ninguno de los 3. El 20 para el mismo 20 únicamente. El 21 únicamente para el 42. El 22 para ninguno. El 23 para ninguno. El 24 para ninguno. El 25 para ninguno. También el 26 para ninguno. El 27 seguimos que es para ninguno.
el 28 también para ninguno, el 29 para ninguno, el 30 únicamente para el 30, el 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 para ninguno, ni el 39, ni el 40, ni el 41, únicamente hasta el 42 para el 42. Entonces todos los que mencioné que no aplican, hay que buscar un espacio aquí alrededor para escribirlos. Muy bien, y recordarles que el taller de matemáticas depende de cada maestro si se los deja o no, y que el taller de matemáticas tiene como objetivo retroalimentar lo que ustedes aprendieron a lo largo de la lección. Con esto damos por concluida la lección número 28, múltiplos y divisores de la secuencia 9, que se llama máximo común divisor y mínimo común múltiplo, de las páginas 66 y 67 del libro de texto.